Soy María Vidal, presidenta de la Asociación de Xivert Històric, y esta tarde vengo para presentarles el libro último que he escrito sobre historias en el olvido. Vicente. Bueno, María, ¿puedes decir en primer lugar cuál ha sido tu trayectoria como escritora? Pues mira, sí, Vicente, quiero explicaros un poco mi trayectoria durante estos años. He colaborado junto con otros escritores en un libro titulado Buscando fantasmas y Más que la guerra civil, que eran unos cuentos que escribimos y dedicamos los beneficios al síndrome de Down. Después escribí otro libro que se llamaba Mitos y leyendas, que era sobre historias y mitos de aquí de Alcalá. Después escribí un libro sobre hombres y mujeres de Alcalá, para darles un valor a todo el trabajo que habían realizado estos hombres por nuestro pueblo. Después escribí sobre Xivert tan lejos tan cerca, que es un libro dedicado a los templarios, al castillo de Xivert y los objetos que habían dejado aquí en nuestro pueblo de su estancia aquí. Y últimamente el libro que he presentado o que vamos a presentar ahora, que es Xivert, historias en el olvido, que ahora seguidamente os explico el tema del libro. Sí, porque sería muy interesante que explicaras la idea. ¿Cómo te surgió la idea para escribir este libro? Pues resulta que después de escribir el libro de Hombres y Mujeres de Alcalá, pues claro, yo pedí información a las personas que me podían aportar documentación sobre los mismos, y se quedó en el tintero estos hombres que salen en el libro que estamos hablando, que no los había incluido en el libro de Hombres y Mujeres de Alcalá. Y me pareció muy importante dedicar el libro a ellos porque eran unos hombres olvidados de la historia, y por eso el título es Historias en el olvido, porque justamente dentro del mismo hay uno de los protagonistas que le dieron el nombre o el apodo de el hombre del olvido. ¿Puedes describir un poquito los personajes en concreto? Pues el libro va por épocas, ¿no? Desde la época medieval a la época de la guerra civil. Y la trayectoria de los personajes el primer personaje es sobre Tomás Ebrí el Antiguo, que es un personaje muy peculiar de aquí de Alcalá, porque Ebrí, sabemos que hay varios focos en Alcalá que están dedicados a la familia Ebrí, por ejemplo la Torre Ebrí, y muchas partidas de Alcalá también se denominan Ebrí. Y me chocó mucho porque era un hombre que tenía una amistad muy importante con Felipe II. Y bueno, el libro lo he hecho tipo novela histórica, porque claro, hay mucho de verdadero y mucho de novelesco, y explico la vida que tuvo Tomás Ebrí relacionada con el rey Felipe II, que gracias a él se restauró el castillo de Xivert, que estaba muy deteriorado. Se realizaron la construcción de la Torre Ebrí y muchas más torres de vigías para salvaguardar los ataques de los piratas. Y bueno, me pareció muy interesante el hablar sobre Tomás Ebrí y su relación con Felipe II. Después, los segundos personajes son de la Guerra de la Independencia, y es sobre la familia Mollons. Tengo que dar las gracias al descendiente de esta familia, porque él me aportó un diario donde uno de los personajes
escribía las vivencias que había tenido durante ese periodo. Y hay una cosa muy importante a destacar, que como sabemos en la Guerra de la Independencia no había un ejército, sino que eran guerrillas. Entonces se preparaban los hombres adiestrados por un personaje que había estado a lo mejor en el ejército, pero que en ese momento no ejercía como un capitán o un personaje del ejército. Y cuando les atacaban los franceses, se avisaban de un pueblo a otro y iban a ayudar donde eran atacados. Entonces resulta que tuvieron un aviso que iban a atacar a Peñíscola y se fue la guerrilla allí, a Peñíscola, y mientras tanto quedó el pueblo desprotegido. ¿Qué pasó entonces? Que atacaron los franceses y fusilaron a todos los hombres mayores, viejos, que estaban con las mujeres aquí en Alcalá, y violaron a las mujeres. En el libro está la relación de las personas que fusilaron, y yo creo que la cruz del francés que normalmente se llama aquí, creo que para mí es una memoria a esos hombres que fusilaron en aquellas circunstancias. Y después también el otro personaje, que también son dos descendientes de la familia Mollons, porque es una familia que ha tenido mucha repercusión aquí en Alcalá. Uno era capitán del ejército del rey Carlos. Esto fue en la guerra de los carlistas, y apoyaba naturalmente a su rey, a Carlos. Pero después de pasar la guerra, por el Tratado de Vergara, él estaba en Francia, y hubo un armisticio y pasó al ejército de la reina Isabel, y le concedió también el título de capitán, que eso es una cosa muy interesante, porque nunca se ha visto que de un rey pase a otro rey del mismo ejército. O sea, le dio los mismos valores que si hubiera ganado la guerra. Y el último protagonista de esta historia es J. Bord Vela. Era un miembro del Partido Comunista, y en la Guerra Civil estuvo con ellos en el gobierno, en el exilio, trabajando conjuntamente con este partido. Y al terminar la guerra se estableció en Belgrado, donde trabajó en la radio local de ese país. Y estos son todos los personajes del libro que os he explicado, de Historias en el Olvido. Espero que lo leáis y que os guste, porque son historias de nuestro pueblo y de los personajes que vivieron en estas épocas. Bueno, María, ahora para terminar, ¿qué proyectos tienes de cara al futuro? Pues tengo en preparación un libro que he dedicado para los jóvenes, para los niños en particular, sobre el castillo de Chiver, donde está la dama, la dama templaria, que para cuidar toda la naturaleza. Es un libro muy bonito para los niños. Espero poder publicarlo pronto. Después también tengo otro proyecto sobre los cátaros, y el último cátaro, Belibast, que estuvo en San Mateo y en Morella, y creemos que también estuvo relacionado con gente de aquí de Alcalá. Y otro proyecto
también sobre la rueda del año, que es sobre el poder de la diosa en la antigüedad y la agricultura de la mujer agrícola. Y eso es de momento lo que tengo en proyecto. Espero poder publicarlo y que, como siempre, me colaboréis y ayudéis, porque los beneficios de este libro de Chivert, de Historias en el Olvido, es para la Asociación de Chivert Historic. Muchas gracias, que paséis buenas Navidades y gracias por vuestra atención.